Antes que nada, quiero aclarar que todos los paralelos que voy a dibujar en este video son solo conjeturas y no afirmaciones de ningún tipo. No sé lo que está yendo en la cabeza el señor Aliaga, y de hecho creo que está siendo sincero con sus fanáticos cuando les dice lo que dice, por más poca evidencia que haya para comprobar la veracidad de sus afirmaciones, al igual que el señor Trump. Ayer estaba a punto de dormir y mientras revisaba mis redes sociales me encontré con esto. Y bueno, no sé si decir que me sorprende, me decepciona o me lo esperaba. Me lo esperaba porque, bueno, ya se veía venir. Y explicaré más sobre esto durante el desarrollo del video. Me sorprende porque no me lo esperaba tan rápido. Y en parte me decepciona porque, teniendo en cuenta el panorama político actual, el clímax no será el mismo que tuvo Estados Unidos. Aunque muy probablemente debería estar más agradecido de eso que decepcionado. Y es que si no era ya evidente, nuestro señor López Aliaga está emulando paso a paso lo que hizo Trump en Estados Unidos. Él mismo se hizo llamar Bolsonaro peruano, y no sé mucho Bolsonaro, voy a aceptar eso, pero lo que sé es que la campaña que lo llevó a la presidencia fue organizada por Stephen Bannon, el mismo señor que organizó la campaña de Trump y por la cual está actualmente siendo perseguido por la justicia y fue previamente arrestado por fraude. Stephen Bannon, junto con otros, es uno de los principales arquitectos de este nuevo movimiento global de populismo de derecha. Movimiento que consiste en apuntar a las fallas existentes en nuestro sistema, pero en vez de realizar cambios institucionales para arreglarlas, ponerles nombre y apellido y dirigir a tu población en una cruzada contra este mal definitivo, que no es una consecuencia, sino más bien la fuente, de todos los males en nuestra sociedad. Básicamente, pensar que puedes solucionar el crimen atrapando a todos los criminales, sin nunca solucionar las condiciones que generan el crimen en primer lugar. Y en el camino, poniéndote encima la capa del cambio, sin de hecho cambiar nada. ¿Dónde he visto eso antes? Tanto Trump como Bolsonaro son representantes explícitos de este movimiento, con López Aliaga intentando unírseles a la fiesta de este Perú. Volviendo al tema, para los que no recuerdan, el 6 de enero del presente año, el Capitolio de Estados Unidos, dentro del cual se estaba discutiendo la ratificación de los votos de las elecciones presidenciales, fue atacado e invadido por una avalancha de seguidores de Donald Trump, los cuales estaban convencidos de que las elecciones habían sido fraudulentas, tras semanas de mentiras por parte de Trump y sus abogados, que hacían un show gigante ante las cámaras, pero se limitaban a decir... bueno, es que tenemos dudas sobre el proceso. Este incidente terminó en 5 muertes y un segundo periodo de vacancia para Trump, haciéndolo el único presidente en la historia de Estados Unidos en intentar ser vacado 2 veces. Estados Unidos siendo Estados Unidos, los republicanos siendo republicanos, la iniciativa no tuvo éxito. Desde el inicio de su campaña, Rafael López Aliaga se ha centrado en desprestigiar a todo el aparato electoral, empezando por decir que se estaban excluyendo arbitrariamente a partidos políticos para dejar solo los que sean fieles al establishment, narrativa que sostuvo incluso cuando él fue excluido junto con George Forsyth, candidato que anteriormente había llamado el favorito de los medios. Siguiendo con su narrativa de encuestas falsas, donde casi idénticamente a Trump le dice a sus seguidores que ignoren las encuestas y que se viene una ola roja, el color del Partido Republicano. Color que en Perú ha sido traducido a través de López Aliaga a significar ola celeste. Lo gracioso es que si esta teoría tendría un poco de sentido, o un precedente de plausibilidad si quieren decirlo, que no significa que sea verdad, sino que se entiende que la gente crea que las encuestas sean falsas, sería en Estados Unidos, donde en las elecciones de 2016 sinceramente se equivocaron en la confianza con la que predecían la victoria de Hillary Clinton sobre Trump. Ahora, esto no ha pasado en nuestro país. Nuestras encuestas siempre han sido más o menos muy parecidas a lo que vimos el día de las urnas, con excepción de las anteriores elecciones congresales con el FREPAP. Pero bueno, el FREPAP fue un animal completamente diferente y cualquier persona que haya estado en las redes sociales durante ese tiempo puede dar testimonio de eso. Siguiendo con los paralelos, tanto Trump como Aliaga han dicho que el establishment está en su contra, el establishment siendo el estado actual de las cosas en el gobierno. En el caso de Trump no pudo ser tan directo con eso, directo significando denunciar a personas específicas por estar en contra suya, pues él era el mismo presidente y supuestamente tenía control sobre todo. Así que a lo que se dedicaba era apuntar a figuras oscuras en las sombras, cosa que dijo explícitamente incluso en una entrevista, las cuales controlaban todo detrás del telón. Aliaga, por su lado, ha sido un poco más explícito con sus denuncias, diciendo que el presidente Sagasti es el líder de los terrucos y los terrucos lo reconocen como su líder, o que somos un país actualmente gobernado por Venezuela. Y con la narrativa del establishment también viene la de las fake news,
Desde el inicio de su campaña en 2016 y durante todo su gobierno, Trump ha usado esta estrategia para desacreditar a todos los medios que se atrevan a criticarlo y hacer de su casa a un par de canales selectos a los cuales puede dirigir a sus seguidores para que consuman solo las noticias que le interesa a él que sepan. En el caso de Trump fue Fox News, y después del escándalo del supuesto fraude electoral y aún más después del ataque al Capitolio, fue Newsmax y OAN, dos canales incluso más trucha. En el caso de Perú, tendríamos a López Aliaga usando Willax como su safe space. De nuevo, la incoherencia aquí es que mientras López Aliaga dice que el gobierno está controlado por el gobierno de Venezuela y Sagasti es un terruco, la prensa mermelera, que supuestamente está comprada por este gobierno, no es sino hostil ante la candidata más aparentemente de izquierda del Perú, que es Verónica Mendoza. Que, bueno, luego yo diría que Lescano es incluso más bruto de izquierda, pero hay que ser honestos, Verónica manda más esa estética de izquierda, de levantar el proletariado y todo esto. Ah, claro, y ni hablar de Guzmán, que cada vez que lo entrevista le vuelven a recordar el roche que hizo cuando corrió como el correcaminos del edificio en llamas donde estaba su amante para evitar a las cámaras de televisión. Trump hizo lo mismo por su parte, invocando esta suerte de macartismo a través del cual se atrevía a llamar a Joe Biden, nuestro señor neoliberal Joe Biden, político de carrera, que fue vicepresidente de Barack Obama. López Aliaga también ha usado esta estrategia, la cual logra que tus seguidores estén tan asustados del peligro en cada esquina y de no saber quién está de tu lado y quién es un comunista encubierto, que no le presten mucha atención a la mayor parte de tonterías que dices y que estén más enfocados en destruir al enemigo que en construir algo por su propia cuenta. Y no es una amenaza pendiente, es una amenaza actual. Una amenaza que ya está en poder del gobierno y de la cual solo López Aliaga nos puede salvar, pues es el único que se atreve a decir con nombre y apellido quiénes son sus principales causantes. Ahora, si en algo se diferencia Aliaga a Trump, es que Trump cometió el error de gritar fraude cuando ya estaba perdiendo en los conteos de los votos. Aliaga, por otro lado, parece haber sido más prudente y decirlo mucho antes del día de las elecciones, para poder tener un poco más de credibilidad cuando el momento mismo llegue. Y si hay algo que hizo Trump, de lo que deberíamos estar atentos que haga Aliaga, es la marea de evidencia falsa de fraude, entre las cuales se encontraba graciosamente lo mismo que posteó Pedro Suárez Vértiz hace unos días en sus redes sociales, donde preguntaba si era cierto que el gobierno había comprado máquinas de votación en Venezuela. Exactamente lo mismo, dijo, no cualquier personita en la calle, sino uno de los principales abogados de Trump en los medios en Estados Unidos, casi haciendo entender que las máquinas de votación habían sido manufacturadas por el mismísimo Hugo Chávez, quien por cierto fue mencionado por nombre. Claro que una afirmación tan ridícula como esta es fácil de dejar pasar. Pero ¿qué pasó en Estados Unidos? Que tanto los abogados de Trump como la gente en las redes sociales bombardeó al público de supuesta evidencia de fraude electoral. A pesar de los esfuerzos de los medios de comunicación y personas individuales para combatir la desinformación, la cantidad de esta creó en el público general la percepción de que al menos algo tenía que ser cierto. No podía ser posible que hubiera tantas personas afirmando algo con tanta confianza y que al final todo terminara siendo falso. Las noticias falsas salían más rápido de lo que cualquier persona podía desmentirlas. Y a pesar de que ahora, 4 meses después del clímax de la situación, se sepa que ninguna de ellas tenía ningún mérito, esto fue suficiente para que en su momento, poco menos de la mitad de la población de Estados Unidos pensara que las elecciones habían sido legítimamente robadas. Esta misma situación se podría repetir en Perú después del día de las elecciones o incluso el mismo día. Estoy seguro que vamos a ver al menos un par de reportes en Twitter de que alguien ha visto cómo han traído votos de algún camión o algo así para meter en las urnas. ¿Y cómo es que en Estados Unidos se salieron con esto los abogados de Trump? Bueno, en parte no lo hicieron y están actualmente afrontando demandas por varias compañías, incluidas la compañía que proveyó las máquinas de votación. Pero por otro lado, se cubrieron en esta cosa llamada negación plausible. Esto significa el presentar la información que tienes de manera suficientemente convincente para que un público entienda el mensaje que quieres dar, pero no hacerlo de manera tan explícita como para que cuando te cuestionen sobre lo que dijiste, puedas decir que en verdad te referías a otra cosa usando palabras siempre bastante generales, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos hicieron el uso de la palabra evidencia, que todos nosotros entenderíamos como que pruebas, ¿no? No, técnicamente no.
El significado de evidencia es como que esto está apuntando a que existe esto. Esta de hecho fue una estrategia que usaron bastantes personas online para desinformar a la gente, presentando cosas que no eran verdad como evidencia y luego diciendo que sí era evidencia porque por más que no fuera verdad, apuntaba a algo y estaban usando bien la palabra. Por más que, bueno, todos entendemos en el lenguaje coloquial evidencia como otra cosa. Y aprovechando el tema, generalmente pensamos que Estados Unidos es la tierra perfecta y sí, generalmente es verdad que su calidad de vida en general es superior a la nuestra en la mayor parte de cosas. Ahí ve tú a fracturarte un hueso y luego me cuentas cuántos riñones tuviste que vender para pagar la cuenta del hospital. Pero juro que si ignoras todas las discusiones políticas especiales que derivan de la historia americana, sus políticos podrían encajar en una pseudo república bananera como la nuestra. Si quisiera, podría listar todos los escándalos de Stella Adams, pero para ser breves, los escándalos de Trump son casi demasiados como para contar. Pero entre ellos está el pedirle al líder de un país extranjero que espíe al hijo de uno de sus rivales políticos, en este caso, el ahora presidente Biden, a cambio de ayuda humanitaria. Obama pensaríamos que es un angelito, además de todas las cosas que vienen con ser un presidente americano, ya saben, los drone strikes y los niños en cajas en el borde. Pero, de hecho, aparentemente sí usó recursos gubernamentales para espiar en Trump durante las campañas de 2016. Ahora, sabemos que Trump no es un angelito tampoco, pero eso no justifica el hecho de hacer algo irregular aprovechando tu poder para poder conseguir beneficios políticos. Ahora, Bush es Bush, ¿qué más tengo que decir? Si no fuera estadounidense y habría sido presidente peruano, probablemente le tendríamos en igual estima a la que tenemos a Toledo. Para dar un ejemplo concreto, directamente le mintió a su población para meterlos en una guerra en el extranjero. Y claro, ¿cómo nos podríamos olvidar de Clinton? Acá voy a citar a Kurt Anderson, un editor de New York Magazine, que dijo en una entrevista: Clinton jugueteaba con una interna en la oficina presidencial. Ya les dejo a ustedes asumir qué significaba eso. Y así me podría ir toda la tarde listando los escándalos presidenciales non-stop, hasta probablemente Carter, que además de ser el típico presidente estadounidense y todo lo que eso conlleva, en verdad fue un buen niño, que no hizo nada especialmente malo, además de, bueno, cagarla un poco como presidente de los Estados Unidos, que lo llevó a ser que lo llevó a ser un presidente de solo un término. Salvando todas las instancias previamente mencionadas, diría que la única diferencia en la calidad de políticos peruanos y los estadounidenses es que los segundos tienen más plata, son más racistas, y a la corrupción no le dicen corrupción sino lobbying. Y bueno, los americanos básicamente ya se resignaron a que el lobbying sea el estado perpetuo de las cosas en la política estadounidense. Entonces, ¿tendremos un ataque al Capitolio peruano? Bueno, nada está seguro, y sí podemos estar agradecidos de algo, es que Lega no parece tener ni siquiera una fracción de la fanaticada que tenía Trump. Esto junto con sus constantes disparos al pie hace que lo más probable sea que solo hayan un par de protestas y quizás uno que otro disturbio. De todos modos, la mayor parte de las cartas ya han sido puestas sobre la mesa, con excepción de la marea de supuesta evidencia por razones obvias, las elecciones aún no han pasado. Ahora solo nos queda estar atentos a ver cómo se mueven esas cartas en el juego de las elecciones 2021 y qué sucederá con nuestro Trump peruano. Yo voy a votar por convicción. ¡Huevonazo! No votes tu voto, papá.